¿Cómo amaneció el cuerpazo? Bien, muy bien. Oye, qué gusto verte en estos martes que andamos de pata de perro, en casas, en restaurantes, en la calle, en donde comiendo torta, En donde nos caiga. en donde nos cae. ¿Por qué se crearon las cabinas de radio? ¿O por qué se crearon los foros de televisión? A ver, cuéntanos. Porque una cuestión de costos y tecnología. A ver, No lo había pensado. no podías tener un montón de micrófonos y de consolas y de productores desperdigados por todas partes para que la gente pudiera hacer sus programas de radio o sus programas de televisión. O sea, en realidad, crear un foro de televisión pues necesitaba ciertas características técnicas de iluminación, de cámaras, de sonido, etcétera, etcétera, para poder hacer un programa. Por eso era tan cara la locación. Si hubiera sido el proceso tecnológico al revés y hubieran salido las camaritas como estas y los micrófonos que tenemos y la iluminación en donde es mucho más chiquita y no jala tanta energía, probablemente no veríamos los foros de televisión como son hoy en día y tampoco los foros de cine. Pero ¿saben qué creo? Que la pandemia cambió muchísimo, porque miren, nosotros llevamos años trabajando en medios de comunicación, muchísimos años. Si bien cuando salíamos a la ocasión, lo que dice Gonzalo, pues sí era muy caro, ¿no? Sobre todo, imagínense filmar cine, imagínense, bueno, filmar la película del 007 Sí. en el Zócalo, pues es una locura con helicópteros y tú las traes. Hoy se necesita una cámara, dos micrófonos. Vaya, hablando de un set, yo le digo a Gonzalo, vente a mi casa, te invito un cafecito, que por cierto, un cafecito, por favor. ¿Quieres un juguito de naranja yo estoy o muy algo? bien, gracias. Y entonces le digo, vente a mi casa, vamos a platicar de bibliotecas, vamos a platicar de muchas cosas. Pero en realidad, técnicamente, no estamos necesitando más que al chino, su cámara, nuestros micrófonos, y eso creo que cambió a raíz de la pandemia, Pero ¿no ya, crees? pero ya venía el proceso. Lo que pasa es que lo aceleró. O sea, ya venía, ya había los juguetes, ya existían. O sea, los Pues sí. micrófonos que tenemos tú y yo y la cámara que está enfrente que tiene el chino, pues yo los llevaba luego a cabina, acuérdate. Sí. Y jugábamos un poco con eso, pero la gente lo veía como algo muy lejano y que no utilizaba día con día. Cuando te mandan a tu casa y dices, siéntate enfrente de tu computadora y de esa camarita y comienza a hacer videoconferencias, comienza a ser mucho más accesible, amigable, pero pues no fue realmente por una cuestión voluntaria, sino fue por una emergencia. Ahora, me haces pensar los costos de producción. Mira, recuerdo que Carla González, que estuvo muy involucrada en la serie de Luis Miguel, con Diego Boneta, me decía, Fer, un reto que va a ser importante para nosotros es hacer la segunda temporada. Porque en esa segunda temporada, pues Luis Miguel ya es Luis Miguel, ya es conocido, entonces va a haber barcos, va a haber aviones privados, va a haber viajes por todo el mundo. O sea, el costo de producción se nos va a ir durísimo, se nos va a inflar muchísimo. Entonces eso me hace pensar que quizá por eso la segunda temporada la hicieron no tan internacional. Y tan chafa, a ver, pero eso tiene que ver con una ¿Te razón. pareció muy chafa? Claro, pero a ver, ellos hicieron un cálculo. Pero le fue bien. A ver, una cosa es que le haya ido bien y otra cosa es que haya sido buena. ¿Y en dónde van tus costos de producción? A ver, seguramente Netflix dijo, a ver, ¿cuántas temporadas más vamos a tener de la vida de Luis Miguel? Y Luis Miguel dijo, yo ya no quiero hablar ni de Mariah, ni quiero hablar de mi Pues entonces hija, ya y no, no quiero ya hablar no. de No, esto, pues y ya no quiero hablar ya de no hubo latinitos, manera. no quiero hablar de... Entonces dijo, no, pues no nos va a dar más, porque además ya no tenemos un villano como tal. Entonces, como no nos da más, pues córtale el Es que ahí se lo presupuesto. llevó Luisito Rey, ¿no? A ver, claro. A ver, ¡Coño, Miki! pero porque era un gran villano. Pero Sí, además era un, qué gran actor este. No me puedo acordar cómo se llama. fíjate bien, A ver, lo construyen muy bien y construyen muy bien el personaje de Luis Miguel. Entonces luego, lo que está alrededor, que si lo estafaron, que si le vieron la cara, que si... Eso queda en ¿Cómo un se llama? segundo término. Oscar Jaenada. Qué Jaenada. bárbaro. No, qué... ¡Coño, Miki! A ver, Buenísimo. y es un gran actor que había hecho a Cantinflas, de hecho. Ah, claro. Hizo a Cantinflas en su biopic. Ese es otro ejemplo. O sea, tienes un gran actor y tienes un buen guión, pero si no tienes una buena ambientación, y eso es
el gran problema Es que ese es con el la tema. segunda temporada de Luis Miguel. No puedes tener la gran ambientación de la transición de los 80 y los 90, pues porque te cuesta mucho dinero y ya no te lo dio la empresa que te está produciendo. ¿Qué? A ver, hablando de costos de producción, y les pregunto también al público más inteligente de la radio y la televisión en México, ¿qué producción les ha llamado brutalmente la atención? O sea, ¿qué producción dijiste, ahora sí aventaron la casa por la ventana? Para mí esta que te digo del 007 me pareció espectacular. Pero fíjate cómo, bueno, qué tan buena habrá sido que de pronto el desfile de Día de Muertos que no existía en México, ahora ya es una tradición, Y en el mundo, ¿eh? ¿no? Y ya lo ponen. Pero tú dijiste, se necesitaron helicópteros, es cierto, se necesitaron A ver, ¿cuánto se helicópteros y invirtió? cámaras, etcétera, etcétera. A ver. Pero hoy en día usas drones. O sea, si Spectre, que es la película, si hubiera hecho en el 2023, lo que usas son drones profesionales que te salen más baratos y que tienes mayores posibilidades de que tengan estabilidad y que puedan meterse de otra forma con la gente, Bueno, etcétera, acabo etcétera. de encontrarme un amigo que, por cierto, es dueño del Nostos, que es un gran restaurante, gran restaurante. Tenemos que ir a echarnos ahí un tiradito. Se oyó albur, pero no es la idea. Él me estaba platicando de unos drones que hoy graban 7 horas sin parar. Sí, claro. Pero por la Eso es calidad de una la locura. tarjeta. De 250 a 300 millones de dólares. Pues eso fue lo que costó, fíjate, si estás hablando de 300 millones de dólares, fue lo que costó solamente El Señor de los Anillos, una película. Pero ve la diferencia. Y que ganó billones de dólares. Fíjate ¿no? cómo. Millones, Pero perdón. hoy no sé si sería lo mismo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, las películas han transitado, no de manera tan exitosa, de estos efectos especiales y de la utilización de drones y helicópteros y de cientos de extras en la calle, han transitado a CGI. ¿Qué es Y eso? A computadora, animación por computadora. Ah, perdón. En donde Bueno, te ¿qué ponen tal todo a lo que ti tengo que CG qué? CGI, CGI. CGI. Y entonces imagínate que estamos tú y yo en este momento y hay alguien que dibuja atrás de nosotros una multitud o que agarra efectivamente estas dos sillas que estamos sentados, las corta y entonces las pone en otro lugar. Hay quienes dicen que es más caro, pero hay quienes son genios y que tienen ya unos motores de computadora con inteligencia artificial tan avanzados que hacen que sea mucho más barato. Eso no quiere que sean exitosas. O sea, nada más recordemos lo que ha pasado con las últimas películas de superhéroes, ¿no? Con Ant-Man y con Shazam, por darte un ejemplo. Que les fue muy mal. Les fue muy mal en taquilla. Tuvieron que correr a la productora ejecutiva de Marvel porque dijeron, ya basta. O sea, una cosa es que nos salga bien bonito, lo cual no es cierto. Y si quieres, luego platicamos de los trucos que están haciendo con CGI para que no les salga tan caro y que trates de engañar el ojo humano, pero al mismo tiempo no tienes esta, pues, esta fidelidad Exacto, o es que- esa esencia y encanto que tendría Exacto. una locación como la de James Bond. Yo creo que se está sacrificando mucho la calidad y que a lo mejor el costo de una serie para Netflix son costos muy elevados y que a lo mejor no sacas el dinero que deberías de sacar por esa serie, ¿no? Por la hechura. ¿Quién me decía el otro día que también hay que platicarlo? No, mejor esa película la veo en mi casa. Le digo, no, espérate, es que hay películas que son para ver en el cine. Pero hay Es una películas- mentada de madre verla en tu casa, es darle en la torre a la hechura. Bueno, próximo martes vamos a irnos a otro lugarcito aquí en mi casa para hablar de muchos temas más. Podemos hablar también del obsoleto de una biblioteca, por ejemplo. Hay que hablar de eso. ¿Sí? Sí. Pero lo del CGI, CGI. ese está buenísimo el tema.